Jiba. Oh, 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 oh. Buenos días, chicos. Perdón la tontería, pero es que hoy es un día especial. Bienvenidos a nuestra cocina y bienvenidos a Cooking Jiba. Vamos a hacer un programa hoy especial porque ya sabéis que está llegando el verano, momento de comer cosas frescas, ricas, saludables, deliciosas. Tenemos tomatitos, varios, hay un montón de tomates aquí. Es temporada aquí, por suerte tenemos tomates espectaculares. Pero la principal razón de la tontería de la Xuxa Meneghel es porque hoy tenemos una invitada, una amiga, una bloguera aquí de un pueblo cerca de Barcelona, de Masquefa, que es encantadora. Yo veo sus vídeos regularmente, la tía es una loca perdida, me encanta cómo lo hace, rica en manualidades, rica en pintura, rica en todo, es una comunicadora genial, súper bonita, súper divertida. Me ha regalado este super cuadro, que es una copia de Romero de Brito, que es encantadora, me encanta, está súper bonita. Y vamos a recibir aquí hoy con nosotros Ana de Fantasías y Colores. Ana, que entra aquí conmigo, por favor, Ana. Bienvenida. Dame un abrazo. Me alegro un montón de que estés Pues aquí anda, con nosotros. Y yo también. Ponte aquí a mi lado, que creo que te gusta más este lado de aquí. Parece mentira que tengo un canal y me esté nerviosa. ¿Ah, Parece sí? mentira, ¿eh? Pero no te Sí. pongas nerviosa, Pero mujer, no, estás ya en está, casa. Ya se acabó. Ya se acabó, ¿no? Muy bien, pues me alegro mucho. Pues vamos a hacer una cosita primero. Déjame saber un poquito quién eres tú. Cuéntanos a todos nuestros amigos qué es lo que haces, cómo es tu canal, danos todas las instrucciones, informaciones necesarias, por favor. Muy bien. Pues nada, pues yo soy Ana, como ya ha dicho él, y tengo un blog que se llama Fantasías y Colores Ana. Y Miranda, bueno, Miranda eres. Ana Miranda. Ana Miranda, muy Sí. bien, muy bien. Millán. Millán. Ah, muy bien. Pues eso, un canal pues que va dedicado más que nada, porque, a ver, a la mujer y al hombre, a los dos. Y va dedicado a las manualidades, a la decoración, al dibujo, Al positivismo. al positivismo sobre todo. Y a los colores. Y a los colores. ¡Ay! Estoy bloqueada con lo que yo hablo, que encima me ¿Por qué? conoce, no lo sé por qué, pero sí. Tranquila, Al dibujo, mujer. Que bueno, mi pasión de siempre ha sido el dibujo, ¿vale? Es de siempre. Lo que pasa que ya luego pues me lié con el enganchillo, me lié con la cocina, también siempre ha sido mi pasión, en fin, con un montón de cosas. Que visitar el canal porque os va a encantar. Y está sobre todo lo que ha dicho Jiba, lleno de positividad y de colores. Esto es. Muy bien. Pues en el programa de hoy vamos a hacer... antes de nada, Ajá. bajar ahí, por favor. ¿Veis en donde pone suscripciones? Sí. Pues clic ahí. Y al lado hay un dibujito con una campanilla. También clic ahí, porque así sabréis de todo lo que vamos sacando, lo que va saliendo, y nos podréis hacer comentarios, dar likes o unlikes, lo que queráis, pero no dejéis de suscribiros. E brasileiros, para vocês que estão começando a ver agora ou que já estão vendo a gente há mais tempo, vocês precisam saber que todos os programas estão legendados em português. Se tiver dificuldade de entender o castelhano, não vai ter problema. Nós no Brasil estamos acostumados a ver filmes, novelas, cinemas, todos legendados, então é fácil, a gente gosta de ler. Não tem problema, ainda que a gente não escute bem, mas a gente gosta de ler. Falou? Isso é. Então, volvemos ao castelhano. Vamos fazer un plato especial de Ana, Ajá. Su especialidad, que la idea es del chef por un día en Cooking Jiba. Ana nos va a traer un Salmorejo. olé, muy bien. Y olé. Y olé, que es una sopa fría, deliciosa. Para los brasileños puede ser que sea un poco desconocido, pero aquí todos sabemos y cada uno tiene su receta. Pues vamos a hacer la de Ana y yo voy a meter la mano en algunas cositas. Pero esto sí, es. que primeramente ya, como él sabe y sabréis si vais a mi canal, que mi cocina es casera, en fin, de ama de casa y casera, no es
Esto es lo bonito de la cocina, porque cada uno tiene la suya. Y la cocina casera es la que ha hecho que nosotros, profesionales de hostelería, llegáramos al punto en que estemos, porque partimos de la cocina casera. Un placer para mí que puedas estar aquí y enseñarme algo tuyo. Pues muchas gracias, de verdad. Yo tenía unas ganas de conocerlo. Vale, pues vamos a ello. Vale, pues venga. Vamos. Necesitamos Sí. Los Tomates. Eso es fundamental. Bueno, decir que es una receta súper sencilla, primeramente, económica, como siempre digo en mi canal, porque va bien para el bolsillito, refrescante y súper, o sea, que alimenta un montón. Y solo lleva tomate. Aquí Giva nos ha preparado una variedad de tomates extraordinaria, que yo no conozco, para que veas ni la mitad, porque este no lo conocía, ¿no, Giva? El pobreté, Es pebroté, el pebroté. el pimiento. ¿Vale? El que se usa para, Giva, para el salmorejo es el pera. El pera. Esto es, muy bien. Pues esto, Cordebou. Este sí que lo conocía cuando he llegado. Creía que era el de Montserrat, ¿verdad que te lo he dicho? Y no, es muy parecido, pero no. Y este tiene una carne. Tiene una carne súper linda. Genial, es que lo cortáis y parece un trozo de carne, Sí. Buenísimo. Y Entonces necesitaremos tomate. los tomates, pan, y ajo. Ajo que no sé, yo le suelo poner solo un diente de ajo, no Sí. sé si va... Sí, ¿no? sí. Yo Es tu receta. Yo le suelo poner solo un diente de ajo, sea Eso. la cantidad que sea, un diente de ajo. Y Aceite. aceite bueno de oliva. Y yo he tomado la decisión de comprar vinagre de Jerez porque es el que más me gusta. No sé cuál es el tuyo, pero he metido la pata igual. Pero No. Pues está bueno, Genial, súper genial. Porque el vinagre de Jerez tiene un gusto súper especial, súper bueno. Genial. Pues eso. Y bueno, y luego ya el picadito. Y vamos a hacer un como picadito eso. para decorar el plato. Que yo le he hecho huevo Sí. duro y jamón serrano, pero como lo vamos a hacer de esto de Giva, pues le vamos a poner en el picadillo el pepino, la cebollita tierna, Pimiento el verde pimiento verde y y los brotes. brotes de espárragos. Ajá, eso es. Muy bien. Pues vamos al lío. Al lío. Entonces, vamos a ello. Ajá. ¿Preparada? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a picar los tomates, que vamos a poner al final 10. No, vamos a poner 15. Porque 15. vamos a poner con todo el tomate que tenemos. Vamos a hacer una receta porque luego vamos a tomar el salmorejo eso. aquí y Danielzinho quiere llevarse salmorejo para su casa. Eso. Entonces, vamos a hacer, te propongo, ponemos el pan para que se remoje aquí abajo. ¿Te parece? Sí. Y ahora tú vas poniendo eso. tomate y yo preparo el ajo. Eso, que iba a ir cortando el ajo. Y comentaros eso, que yo el pan lo remojo en agua, pero Giva, claro, es que se nota, ya he dicho, yo soy cocinera en casa, como somos casi todas, entonces me ha dicho que pongamos, como ha hecho él, poner el pan y entonces ahora ponemos el tomate encima con el aceite, el vinagre y entonces el propio jugo del tomate hará que el pan se remoje y entonces no hará falta agua, o sea que es una idea genial, la verdad, mira, otra cosa que he aprendido. En vez de remojar el pan, lo que vamos a hacer es eso, poner el tomate para que salte su jugo. Exacto. Claro que cuando echemos la sal, el vinagre, el aceite, la sal en el tomate, lo va a hacer empezar a perder agua. Entonces el agua mojará el pan. No Eso hace es. falta. En general, a mí me gusta mucho. Es una idea súper genial, ¿eh? Súper. A mí me gusta dejar por lo menos 2 horas de remojo para que se cojan bien los sabores, porque esté todo muy bien mezclado. Hoy no lo vamos a hacer porque no tenemos todo el día aquí, pero la idea está dada, lo podéis hacer y ya veréis que queda delicioso. Dejar que se remoje el tiempo suficiente para que el pan esté muy blando y ya veréis. Genial, Entonces, la verdad que a mí me ha parecido una idea súper genial. es buena. Buenísima. Y, Como claro. el refrán que hay aquí en España, ¿sabes? Que se dice que nunca te acostarás sin saber
¿Algo más? ¿Eso? Algo más, ¿Algo sí. más? Algo así, Inés, me parece. nuevo. Algo nuevo. Algo nuevo. Lo que me decía mi madre siempre era vivir aprendiendo También. y morirse sin saber nada. Ah, también. Porque de verdad no hay manera, ¿no? Y verdad. siempre estamos aprendiendo algo. Uy, tanto. Entonces, mientras Ana acaba Nunca te eso, acostarás sin saber cómo es. También hay otra. Algo nuevo. Algo nuevo, eso. Hemos Bueno, lo que he sacado. dicho antes. Hemos sacado aquí el germen del ajo porque a Ana le gusta, a mí también, y creo que a todos nos gusta hacer eso, porque así repetirá menos. Y ahora en tus manos el aceite. ¿Quieres un trapito? Sí. Toma, el aceite y el vinagre que están ahí y la sal que la tenemos aquí. Vale. Yo también, como ya he dicho, como todo es casero, yo primeramente lo que hago es ponerle un vaso de aceite para que más o menos la medida. Es aceite de oliva. Virgen, o suave, virgen, ese es el suave. eso. Suave es verdad porque así no le da el otro fuerte, le da demasiado sabor y no queremos. Entonces yo le empiezo a ponerle un vaso de aceite, luego cuando lo vayamos triturando, si vemos que necesita más, entonces le iremos añadiendo como en el alioli, como, Sí, ¿vale? para que se vaya haciendo la emulsión. Eso es. Perfecto. Ahí. Entonces empezamos con el resto de aceite, vinagre, uy, Que es nuevo. Qué fuerte ya, eres, Ana. pues no, por eso te digo, yo le voy a pedir ayuda, porque yo vinagre no le echo mucho. No, a mí tampoco. Muy poquito. Un poquito para que dé un punto Eso es. y ya. está. Y Si ya vemos está. que luego necesita más, pues rectificamos. Como habéis visto aquí, ha sido como una cucharita de café, como mucho, muy poco, Y bueno, yo la sal la voy a poner así, ¿vale? con la mano. Sí. Eso es. Y la sal lo mismo. Claro, es que para esta cantidad, a ver, tampoco tengo yo mucha mano para esta cantidad, pero, Pero bueno. ya, eso se puede arreglar Por después, eso, ¿no? hay un poquito así de sal y también luego arreglamos. Y ya está, y lo que ha dicho Gibá, la idea, pues lo dejamos aquí que emulsione, que vaya sacando el tomate su juguito y de mientras vamos a a hacer preparar la la picada de verano, la picada de verano de Ana. Pues ahora vamos aquí a hacer la picada de verano, que es una picada para poner y decorar el plato nada más, pero nos hace gracia porque semana pasada hablamos de la picada, Dani habló de la picada de verano, la semana pasada, no, hace un par de semanas o 3, del hummus. Hicimos una picada parecida que ya le hacía recordar a la picada que hace Ana. Que no será la misma picada, pero vamos a hacer una picada para guarnición del salmorejo. Entonces Ana pelará El pepino. el pepino, porque Y- tiene el pepino en la mano, le gusta tener el pepino en la mano. A la mujer. Pepino. Pepino, ¿Vale? pepino. Y eso, como hemos dicho antes, el pepino, Vamos a poner un poquito de pimiento. eso, y la cebollita tierna y los brotes, ¿vale? Eso es. Sí, los brotes para decorar. Eso, los brotes son para decorar. Y eso, y deciros que de mientras Sí, volvemos a decir que se está marinando marinando los tomates. los tomates. Y así con- aprovechamos y hacemos la Así. picadita. Que está el Carmen bebé. mirando con sus tomates. El bebé que tiene ganas de salir en el vídeo, Por pero cierto, mi hijo Dani, que no lo he dicho. ¿Por Bueno, qué? que- ¡Por fin! ¡Menuda bronca! ¡Menuda bronca! Que me soy dio! tu hijo. ay, por Dios. Menuda bronca me dio en mi blog. Si vais a verlo, ya pondré ese vídeo. Bueno, es Que no. Además estaba aquí detrás y estaba viendo cómo mi madre estaba haciendo el picadillo este. Y es verdad, ¿cómo le llamas tú? El- ¿Cómo era? Ay. ¿Un picadillo? Sí, picadillo no, pero yo le llamaba picadillo, pero luego tiene un nombre. Tiene un nombre. Que a más de una que lo estáis viendo ya os saldrá seguro. Bueno, Tiene yo un nombre. doy el mío. Llamamos eso de salsa criolla. Salsa criolla. Sí, más o también, menos, ¿no? sí. Es que mi madre siempre lo hacía, siempre para cenar, pues nos hacía el O picadillo. una Pimiento, con vinagreta. Ajá. Hay varios nombres para eso, ¿no? Dependiendo de los ingredientes que lleven cada Sí, uno. y en Honduras, yo tengo muchas amigas
México, Honduras, que nos En México, México se hace el pico de gallo, pero... ¡Eso lo ves! Pico de gallo, es lo que lo llaman mucho allí. ¿Y pero no es parecido? No, el pico, sí, es parecido, pero el pico de gallo lleva en general cebolla morada, tomate, ají, una guindilla, cilantro y lima. Sí. Por eso el pico de gallo es Cebolla, tomate, cilantro, picante, algo de picante y lima. Yo creo que suelen poner habaneros, ¿no? Si hay algún mexicano escuchándonos que me diga la verdad. Que lo diga abajo en comentarios. Sí. Porque, y el de aquí de España, el nombre que tiene aquí en España, ¿te puedes creer que no, Dani? Bueno, nosotros siempre le llamábamos picadillo. Le llamábamos picadillo hasta que... Era una felicidad cuando hacías el picadillo porque ya era verano. Abrías la nevera, Dani? Abrías la nevera y ese olor, y me acuerdo yo que decíamos, ya llegó el verano. Ya es verano. ¿Es que sí? Sí. Bueno, para el gazpacho, ¿no? Para el gazpacho se hace, ¿no? Y como unos tropezones, ¿no? De pimientos. Pimiento, sí, pimiento, el pepino, o sea, igual. A ver, que un gazpacho en sí es como el picadillo, lo que pasa es que te lo estás bebiendo, no te lo estás, ¿no? Sí, me voy ya de plano, ¿vale? Porque estoy aquí, que no estoy haciendo nada, estoy pues solo sí, mirando a los niños. Vete a lo tuyo que es editar. Estoy viendo cómo están cortados. Bueno, a ver, el mío no está tan perfecto como el de Giva, pero... No pasa nada. Ya te perdonaremos. Hombre, tú tranquila. Hombre. Entonces, tenemos eso de aquí. Yo quiero usar un poquito del rabillo de la cebolleta. También en la decoración, aparte. Vamos a cortar un poquito. Y lo que quiero hacer también es rallar un poco de tomate para ponerlo encima de la tostadita que va en la guarnición del salmorejo. Ahora vamos a alinear eso más o menos igual con aceite, vinagre y un puntito de sal, y echaremos unas guindillas, que tenemos unas guindillas brasileñas aquí que están buenísimas, y luego lo probaremos. Ya veréis. Yo no me voy a querer probar el salmorejo, ¿eh? De ninguna manera, ¿no? Plato. Pues como hemos dicho antes, mientras ya nos habéis visto picar el picadillo, entonces mientras se ha emulsionado ya todo el tomate, el pan, que no hace falta que... A ver, si lo tenéis más tiempo, pues más cogerá el pan el jugo del tomate, pero en un momento mirad cómo ha cogido el pan la humedad con el ajito, encima ha cogido el sabor del ajo. Ya. Una idea, o sea, huele, como yo digo siempre en mi canal en Giva, huele fantástico. Súper bonito. Súper bonito y súper bien. Y ahora, aquí tenemos, o sea, el picadillo que hemos picado del pepino, la cebollita tierna y el pimiento. Aquí, ahora no me acuerdo, Giva, una guindilla brasileña, o sea, que huele también. Yo esto también he de confesar que no lo he probado nunca, ni creo que lo pruebe porque yo... ¿Te da miedo? Me da miedo. Y se lo vamos a poner de guarnición también. Y el tomate también así ralladito, que también se lo vamos a poner de... Y escurrido le hemos pasado por un colador para que pierda el agua que echa cuando se raya. Eso es. Y el pan, que ya lo tenemos tostadito. Para ponérselo encima del tomate. Eso. Los brotes y ya está. Y la cebolleta. Y ahora vamos a triturar eso. Pero antes de nada, yo quiero que me expliques más o menos dónde y cuándo, por qué has empezado a hacerte ver de la manera como lo has hecho. Porque tu canal es súper especial, porque habla mucho de ti, cómo eres, todo lo que pasa en tu vida, lo que ocurre contigo, los cambios, a raíz de que has llegado al punto en que has llegado de hacer un canal tan bonito, tan alegre y tan feliz. Cuéntame por qué. Bueno, a ver, a mí de siempre me ha gustado compartir cosas, me ha gustado cocinar, me ha gustado mucho la mano de eso y todo, pero claro, no veía la oportunidad nunca de compartir, o sea, lo compartía en Facebook, lo compartía en Instagram, pero no veía la oportunidad de hacerme ningún canal. Hasta que hace un año y medio, pues decidí abrirme el canal, que incluso a Dani no se lo dije a mi hijo que me ayudara porque no tenía ni idea, o sea, es que ni idea del YouTube ni nada, no sabía montar los vídeos, ni editarlos, ni subirlos menos. Entonces llamé a mi sobrina y todo para que me ayudara. Luego ya por trabajo, en fin, lo tuvimos que dejar y seguí yo sola. ¿El motivo? Pues porque aquí donde me veis,
yo tengo un problemilla que a veces tengo bajones, ¿vale? Bajones porque tengo un problema de tiroides, ya está solucionado porque estoy medicada, en fin, o sea, está solucionado. Me alegro mucho pero, por ti. No deja todavía de algunas veces, pues me afecta. Y no sé si es pues debido a las tiroides, debido no sé a qué, pues a veces tengo bajones. Entonces, esto pues me ayudó muchísimo a salir de... Qué bien. Cuando tengo estos bajones, pues me ayuda súper muchísimo a salir pues de lo que esté, del hoyo donde estoy metida. Porque hablar de cómo estás, ponerlo para afuera, te hace mejorar. Ahí está, más que un psicólogo. O sea, ponerme delante de la cámara y que a veces digo, uy, si ha hablado 10 minutos. El psicólogo más barato del mundo. Eso es, tú misma. Tú misma. Qué grande, qué grande. Y así fue, y bueno, y la verdad que muy contenta. Y aparte luego conoces a mucha gente extraordinaria, como conocí a Giva. Y la verdad que así ha sido. Y me gusta compartir y que me ayuda muchísimo para mí. O sea, que os animo muchísimo a estas mujeres de amas de casa, porque yo soy ama de casa. Yo me he dedicado toda mi vida a criar a mis hijos. A lo mejor he trabajado de peluquera y de cocinera unos años, pero me he dedicado a mis hijos. O sea, que si estáis en casa, o sea, da igual, compartir vuestra comida, compartir vuestra limpieza, compartir lo que hagáis, que o sea, os va a dar una satisfacción tremenda. Muy buena, ¿no? Pues me alegro. Buenísima. Qué bonita, Ana. Grande historia, me parece genial, fantástico. Ha sido para mí de verdad una descubierta enorme saber eso de ti. No me lo imaginaba, pues, porque lo que transmites ahí es todo lo contrario, pero alguna vez sí que había leído en redes sociales que había alguna cosita, pero no sabía de la profundidad. Te admiro un montón, creo que eres una guerrera y eso sirve para mujeres, para hombres, para cualquier persona que esté en situación de no estar cómodo con alguna cosa, pues espejarse, mirar en los demás, yo creo que es un gran paso para poder salir adelante también. Pues dejamos de filosofar. ¡Uy, que me emociono y todo! Fíjate. Y vamos a lo práctico. Vale. Lo vamos a triturar entonces. Eso es. Ahora lo vamos a triturar y como hemos dicho antes, si vemos que le falta aceite, pues le iremos añadiendo aceite poquito a poco, como con el alioli, en fin. ¿Vale? Perfectamente. Vamos a ello. Vale, pues ya está, ya llegados a este paso ya hemos triturado en la trituradora. Mirad qué cantidad, o sea que este es un plato súper económico, como siempre decimos, o sea, para las familias numerosas es ideal y súper barato. O sea, un kilo y medio de tomate. Un kilo y medio de tomate, un vaso de aceite de oliva. 180 mililitros. Eso, él lo va a decir por mililitros porque claro. De vinagre de Jerez. Ahí ha puesto una cucharada de café, más o menos, muy poquito, pero vamos a ratificar después, a poner eso un poquito más. Sí. Y 200 gramos de pan. Sí. Y ya está. Sí. Y el diente de ajo sin el germen. Entonces, como veis, está aquí. Lo vamos a acabar de pasar por el chino. Y luego pondremos un poco más de vinagre y sal, lo que haga falta. Sí, porque la verdad que tal cual está delicioso, ¿eh? O sea, lo hemos probado y está súper delicioso, pero sí que es verdad que a lo mejor le falta un poquito de más sal y un poquito de vinagre y ya está. Ya está. Sí, hacemos a veces 8 o 10 tomas para llegar a un programa completo, pero Ana y yo hablamos tanto que ya vamos por la sexta y creo que ya estamos finalizando el programa. ¿Sí o no? Sí, tal cual. Entonces, lo que quiero enseñar ahora es, ya tenemos el salmorejo con la recetita, que está delicioso. Delicioso. Para mí, para Ana también nos faltaba un poquito más de vinagre, un poquito más de sal, ya lo hemos corregido y ya está. Ahora voy a echar un puntito de aceite y explicar que es una emulsión, ¿no? Cómo emulsionar una sopa fría como esta para que se quede con un aspecto muy bonito. Vamos a echar el aceite y le vamos a dar hasta que el aceite desaparezca completamente de la mixtura, de la mezcla, ¿vale? Sí, es como si fuéramos a hacer una mayonesa. Observar cómo ocurre.
Bien. ¿Qué te parece? Qué delicia. Y ¿Huele? el olor, como digo siempre, que iba en mi canal, el olor extraordinario. Huele Guau. súper bonito. Pero de verdad, De verdad. Ahora vamos a explicar qué es todo lo que hemos preparado aquí para la guarnición. Voy a montar el platito para que tengáis una idea de cómo servirlo. Lo vamos a probar aquí en 3. Entonces la tostadita que la he tostado más o menos enterita, la voy a poner un poquito así a trozos para que se vea más o menos como unos tropezones, porque así podremos disfrutar del pan los 3. Perdón, Ana. Voy a poner un poquito del tomate rallado que le puse a escurrir, ¿vale? Para que haya un puntito más de tomate, así con el sabor bien natural. La picada de verano, o la salsa criolla, lo que a mí no me sale. o el pico de gallo, como queramos llamar. Eso así. Y qué platado. ¿sabes qué más quiero poner aquí para que se vea un poquito más bonito? Vamos a poner un tomatito cherry cortadito aquí así, y nos hará la foto un poquito más bonita aquí. Y ahora serviremos el salmorejo aquí así. Eso lo podéis dejar para hacer delante de la persona que queréis conquistar, y como veréis queda Y la conquistan seguro, vamos. súper bonito. Aquí está, y lo acabamos con un poquito de rabillo de la cebolleta y ya está. Y si tenéis un poquito de sal Maldon, dame eso de aquí. Lo vamos a acabar aquí. Que tengo un poquito de sal gorda que está en un molinillo, que dará unas notitas de sal. Ya sé que en la península ibérica los españoles no son muy de pimienta negra así, pero os aconsejo porque quedará espectacular, súper bueno. Y aquí está. Vamos a probarlo. Chao, Danielzinho. ¿Y por qué aparezco? Para comer. Bienvenido. Vamos a brindar este delicioso salmorejo con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Buah. Y lo probáis vosotros y me diréis el qué. Dani. ¿Esto es un salmorejo cordobés? Sí, es que es un salmorejo cordobés. Salmorejo cordobés. Se le llama. Qué bonito. Bueno, yo voy a coger de todo. Voy a coger salmorejo, el tomatito, El pan. el pan. Insertado, ¿no? Viva, de verdad, Pues es tu receta, mujer. Ya, por eso, buenísimo. Está buenísimo. Está A ver, buenísimo. el emplatamiento como que yo no lo hago así, pero una pasada. Y de sabor, Dios, es que Bueno, me yo- transportaba más Buah. jefa. a casa, ¿verdad? A casa. Ahora, A la piscina. yo voy a hacer aquí Pero es que es verdad que está bueno, algo que vosotros no sois Buah. capaces de hacerlo, A eso no lo hago yo, porque una guindilla. yo como buen Pruébalo, brasileño, mamá. No, no, Como no, un no, buen no, brasileño. pica mucho. Wow. Es que de Qué verdad, Ujú. está Es que buenísimo. ha salido buenísimo, es que no por nada. Pero habéis cogido bien la... A ver, sobran las palabras, Buah, ¿no? buenísimo. Es que me gusta el conjunto de Giva y mi madre y han hecho un plato. Es que realmente bueno, Delicious. Bueno, de verdad. Súper guay. Chupi guay. Venga, Familia, pero dile a mi madre que se venda. que se venda. Véndete, Sí. mamá. Como que me venda. El nombre de tu El canal, nombre de tu canal y. pero estará aquí arriba el link para que lleguéis a su canal. ¿Pero cómo se llama? Fantasías y colores. Ana. Y nada. Os esperamos a todos allí, o sea que todos los que vengáis aquí
también os esperamos allí. Eso es. Y como siempre, suscribiros aquí, suscribiros allí, los de allí, aquí, los de aquí, allí. Darnos Dale el la like. Una retroalimentación entre todos. Eso es. Y... Y otra cosa Porque que es gratis, ¿eh? Suscribiros. Eso es gratis, no vale Suscripciones nada. es gratis. Que solo queremos compartir con vosotros nuestras cosas. En la cocina, yo mi vida, o sea, todo. Son cosas Y súper interesantes. Otra cosa que quiero decir, ¿vale, Giva? Ahora te invito a ti a la próxima colaboración en mi casa. Ole. ¿Qué te parece? Me encanta, ya veréis qué casa más linda tiene esta mujer. O sea, que Lleva la como próxima- 2 meses viviendo en la casa y parece que lleva toda una vida. Es increíble lo que ha hecho. Increíble lo que ha hecho. Ella y su fiel escudero, el marido, que aguanta todo. Vamos, aquí. Entonces, es que el camino hacia el corazón pasa por el estómago. Así que comer bien Comer te hace feliz. te hace feliz. ¿Verdad? Mira la cara de felicidad que tenemos con Esto es. 3 cucharadas de salmorejo. Un beso muy grande y Nos vemos. hasta luego. ¡Hasta luego!